Hola, buenas, bienvenidos todos a este canal. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Profesorado en Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y en esta ocasión vamos a hablar de la temática de la revolución burguesa en el siglo XIX. La temática era la educación en el hombre burgués en el siglo XIX. ¿A dónde podemos encontrar esta temática? Pues lo podemos encontrar en el libro de Educación y Luchas de Clase de Aníbal Ponce. Nosotros estamos viendo Educación, Luchas de Clase en la asignatura de Pedagogía en General, porque es una forma de que nos muestra este libro cómo era la educación en ese entonces. Si nos ubicamos bien, la educación del hombre burgués se divide en dos partes. El hombre burgués inicia con un renacimiento. Este renacimiento se da ya en el siglo XVIII, como lo es en Europa. Después inicia la segunda etapa, lo que es la revolución burguesa en el siglo XIX. Ya este inicia con un avance más en esta sociedad, como lo es un poder que se expande hasta América. ¿Por qué empieza con una revolución? Porque este hombre llamado burgués inicia imponiendo el poder sobre el proletariado. ¿Quién es el proletariado? El proletariado son todos aquellos trabajadores que desde la época feudal dejaron de ser esclavos para venir a ser esclavos de la industria. El hombre burgués, que empezó como terrateniente, ya después con la incorporación de la máquina, se levantó en la industria. En la industria él siempre sigue teniendo poder, pero aquí alcanza el máximo poder, queriendo él así llegar hasta posicionarse en un poder político. Más adelante los compañeros van a ir hablándole aparte de las estructuras, porque esta temática está conformada por estructuras. Vamos a ver una estructura social, una estructura económica, vamos a ver la parte pedagógica y para qué se educaba. Adentrándonos en lo que es la estructura social o conformación social, lo vamos a definir en dos etapas, o en dos características, o como se le podría definir de una forma humanística, en dos conformaciones sociales, las cuales serían el proletariado y lo que se definiría claramente, como lo dice en el libro, el hombre burgués. El hombre burgués surgió de una serie de campesinos que consideraban el hecho del comercio o de la venta de distintos artículos como una forma de generar un capital. Cuando ellos se dieron cuenta que este capital era suficiente o era de una forma tan vasta o a criterio personal potente como para poder sacar del poder a la monarquía, que era la que estaba en aquel entonces, consideraron que ellos querían tomar el poder político dentro de la ciudad, dentro de lo social. Entonces, una vez adentrándonos y ya definiendo lo que es el hombre burgués, vamos ahora a lo que es el proletariado. Una vez el hombre burgués llegó al poder tanto político como al poder económico, el cual se estableció como en base al capitalismo, logramos definir claramente el surgimiento del proletariado. El proletariado eran aquellos trabajadores, eran aquellas personas, como lo diríamos de una forma un poco brusca, explotados por parte de los burgueses para generar cada vez más producción por medio de que podrían ser las industrias, las cuales podríamos ver un poquito más adelante lo que es la revolución industrial. Yo les hablaré de la estructura económica. Según dice el libro de Aníbal Ponce, que la estructura económica estaba basada en el comercio. Se dedicaban a vender cosas, el producto, ya sea tela, no sé, producción de maíz y entre otras cosas más. También podemos ver que Europa en aquel tiempo se quería globalizar. Entonces se expandió hacia América y hacia África, Oceanía y Asia, o sea, los 4 continentes y los 3 continentes restantes. Así que Europa se expandió para sacar materia prima de estos continentes. También podemos decir que se dividieron en dos clases.
en los países industrializados y los países subdesarrollados, los cuales fueron los de Europa, los industrializados, y querían globalizarse y colonizar a América y a África, que fueron los principales que tenían materia prima de la mejor. Estos continentes eran subdesarrollados. Podemos decir también que en ese tiempo, como estaban las industrias, toda la materia prima que se llevaba de estas tierras y también de África servía para producir y así los burgueses tener más capital. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca del ideal pedagógico, que viene a resonar la pregunta ¿para qué se está educando en esta sociedad marcada por el hombre burgués? Pues vamos a tener en cuenta que el ideal pedagógico siempre va a partir del tipo de sociedad que tenemos, del tipo de sistema económico que tenemos, del tipo de clases sociales que hay en la sociedad en la que estamos inmersos. En esta época en Europa, pues como se dijo anteriormente, predominaban las clases sociales que fue la burguesía, o sea, la ciudadanía muy acomodada que había acaparado muchas riquezas a través del comercio, y las clases menos favorecidas, que las grandes masas eran precisamente proletariados, que se dedicaban precisamente a la industria, al trabajo manual, que servía para agrandar el capital de estos grandes burgueses. También podemos decir que la burguesía, en lo que concierne a su educación, se preocupaba más para conservar la clase elitista, es decir, que los niños que provenían de las familias más, por decirlo así, más pudientes, estaban metidas en esta clase de la burguesía, pues recibían una formación en cultura y educación que los mantuviera en esta línea de expansión, de comercio, y que fueran más allá de donde estaban situados. Pues precisamente esa es la competencia de aquel que está metido en el área comercial del burgués. Por otra parte, existía también la educación de las clases proletarias. Como vemos también en esta época, surgen las máquinas que se incorporan para la realización de los trabajos que en la época feudal se realizaban más toscamente, manualmente. Aquí las personas que pertenecen a estas clases un poco menos favorecidas pues reciben una instrucción precisamente para la manipulación de máquinas que les sirvan para estar en el trabajo de la gran industria. Podemos decir que establecen dos tipos de escuelas, las pequeñas escuelas y las grandes escuelas. Las primeras eran dedicadas para atender a los hijos de los burgueses y las segundas, las grandes escuelas, para atender a aquellos chicos que provenían de las clases del proletariado. Entonces, en las segundas se caracterizan más que todo porque dan una instrucción más, digámoslo, más sencilla, leer, escribir, contar, y les enseñan pues a incorporarse al trabajo que es necesario en la industria. Ellos en una parte del tiempo pues estaban trabajando y en la otra parte pues que quedaba se dedicaban a la escuela, a sus estudios, su preparación. Buenas tardes, hoy en este día yo les voy a hablar acerca de las características de la educación. Como bien sabemos que en la etapa del hombre burgués, los entes educativos lo cambiaron mucho. La inminente pelea entre los burgueses y los proletarios radicaba una vez más en los mecanismos educativos. La primera vía, la educación burguesa hecha para controlar las masas y las estructuras mentales de los jóvenes. Estaba una estabilidad de la élite. Otra característica que había era que en esta etapa se institucionalizaron los derechos políticos y los derechos civiles. También que la educación ya pasó a ser parte del Estado. El Estado fue el encargado de la educación en esta etapa. Bueno, le vamos a hablar de lo que es educación y luchas de clases de Aníbal Ponce. Una breve conclusión de lo que es la educación del hombre burgués, segunda parte, después de la revolución. Lo que es la burguesía triunfadora. Bueno, así como el régimen feudal liberó a sus siervos, también el mundo antiguo liberó a sus esclavos.
el régimen feudal libera a su siervo para pasar a ser esclavos de la industria en esta nueva época, lo que es la época donde el Estado burgués dominaba lo que era la estructura social, económica, política y la educación. Ahora el Estado burgués, ya triunfante, tenía un ideal. ¿Cuál era ese ideal? Bueno, el ideal de ello era generar un mercado y un comercio globalizado, mundial. Así que las características de aquel entonces se dividían por la prole y la burguesía alta. Ahora, el Estado burgués ya triunfante buscaba un ideal de expandirse un mercado y un comercio globalizado. Incorporaban niños y mujeres al trabajo de la industria, porque no les importaba y era más fácil de controlar, y además se le ofrecía un pago muy bajo. La educación en aquella época estaba dividida por dos grandes escuelas, lo que eran las escuelas pequeñas y las escuelas grandes. En las escuelas grandes era para el proletariado, donde básicamente se les enseñaba lo que era el trabajo manual, y cuando muchos lograban alcanzar leer y escribir, lo básico. Lo que eran las escuelas pequeñas eran para los hijos de los comerciantes, que ellos buscaban en su ideal un mercado y la expansión en el mundo globalizado. Puesto de ello, con esto vino la modernidad y producto de ello el capitalismo. Así es como los jóvenes estudiantes de la carrera de profesorado en Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador le damos las gracias a cada uno de ustedes por haber visto este video. También le invitamos a que nos den dedito arriba, o sea like, y se suscriban a nuestro canal, y les invitamos también a que lean el libro de Educación y Luchas de Clase de Aníbal Ponce. Muchas gracias. Burgués se definía por una simple característica: el apogeo o el hecho de que alguien consideraba Y hacia África, Oceanía y Asia, o sea, los cuatro continentes. A esta etapa no debemos sorprendernos porque ya no